Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y para eso hoy vamos a hablar pues, de un tema muy social, muy de la sociedad, muy de las personas. Y vamos a hablar hoy concretamente de todos los temas que tienen que ver con las prácticas de socialización en la infancia y en la juventud urbana. Y para eso hemos llamado a una de nuestras mejores especialistas, como es la profesora Marta Morgade. Hola Marta, ¿qué tal estás? Hola, buenas, Fidel. ¿Qué tal? Bien. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM, de verdad. Muchas gracias a vosotros por el proyecto. Pues permíteme ante todo que te presente a la audiencia. La doctora Marta Morgade Salgado es profesora e investigadora del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y es coordinadora del Grupo de Investigación Infancia Contemporánea. Y ahora hablaremos de todo esto, pero como me gusta en este tipo de entrevistas, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de socialización en la infancia y en la juventud urbana, ¿nos podría resumir un poco qué entendemos cuando nombramos así este concepto? Pues me encanta contarlo y compartirlo con vosotros. Las prácticas de socialización provienen y tienen que ver con los estudios de la infancia, que es un campo muy multidisciplinar y que trata de comprender, entender y tratar de trabajar sobre cómo la infancia y la juventud forma parte de nuestra sociedad, entra a formar parte de nuestra sociedad y cómo se va adentrando en el contexto de la ciudad a ser ciudadanos, partícipes del contexto en el que están viviendo y con el tiempo participar también en su construcción. Así que su valor, los estudios de la infancia, su valor principal es que trata de estudiar esas prácticas desde la propia perspectiva de los jóvenes y de la infancia. Como hemos dicho, tu grupo de investigación se denomina Infancia Contemporánea. Ahí participáis dos investigadores con líneas diferentes. Y me gustaría que nos contaras un poco qué aporta esta coordinación multidisciplinar y cuál es tu papel dentro del grupo de investigación. Pues mira, cuando se inició el grupo de infancia, allí por el inicio del siglo, de este siglo, nos juntamos una serie de profesores jóvenes del departamento con distintas líneas de vida y profesionales, pero muy interesados en comprender lo que acababa de mencionar, ese proceso de entrada a la sociedad de la infancia y de la juventud. Cada uno provenía de lugares distintos, metodológicos y teóricos, pero como el interés era compartido, trabajamos en esto que está tan de moda, que es una perspectiva multidisciplinar a la hora de enfrentar no solo una investigación básica, sino luego lo que ha sido también una parte del ser identidad del grupo, de transferir ese conocimiento, de llevar ese conocimiento a la realidad. En mi caso, con una línea de formación muy teórico-metodológica, pero a la vez ligada, por ejemplo, al campo del estudio de las personas dentro del espectro del autismo, gracias a mi colaboración con Ángel Rivier, al que le debo mucho de lo que hago y de lo que soy, permitía enlazarse muy bien con otros enfoques más ligados a la educación, a la antropología, a la psicología, etcétera, etcétera. Yo estoy muy contenta con que nuestro grupo tenga esta perspectiva multidisciplinar, me parece que aporta bastante a los resultados. Me gustaría entrar un poquito más en detalle en las líneas de investigación en que estáis trabajando, porque obviamente cuando hemos hablado de la socialización de los procesos de infancia y juventud es un campo muy abierto. O sea, que acotáramos mejor en qué estáis trabajando y qué proyectos más destacados tenéis a día de hoy en vuestro grupo de investigación. Me parece perfecto, así se comprende mejor. Bueno, sí es cierto que precisamente por esta perspectiva multidisciplinar nos centramos en muchas prácticas distintas de socialización, pero sí es cierto que la fuerza siempre ha sido entendernos dentro del contexto de la ciudad, eh,
Tradicionalmente los estudios de la infancia y la juventud se han centrado mucho en la escuela y en la familia, lógicamente, porque son contextos muy importantes de desarrollo de la infancia y de la juventud, y se ha dejado un poco apartada esto que entendemos la comunidad, el espacio que comparten con toda la ciudad, ¿no? Entonces ahí es donde nos centramos especialmente nosotros, aunque evidentemente no podemos dejar de lado lo que ocurre en la familia, y en este sentido, sobre todo en actividades que tienen que ver con el ocio, con el contexto entre iguales, de una forma muy importante, es cómo se relacionan con sus iguales y a partir de esas relaciones con los iguales empiezan a formar parte también de ciertas culturas infantiles. Y ahí pues hemos estudiado y seguimos estudiando prácticas expresivas como es la socialización literaria, cómo se adentran en el mundo de la literatura, de la lectura o la música, por ejemplo. Y luego otra parte muy importante, otra línea de trabajos muy importante tiene que ver con aquellas poblaciones dentro de la ciudad, aquellas juventudes, aquellas infancias más vulnerables por cuestiones socioeconómicas familiares o por cuestiones, por ejemplo, de migración, etcétera, ¿no? Ahí cruzamos esas dos vías, ¿no?, de trabajo, es decir, población vulnerable con cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre iguales y prácticas como puede ser la música, la literatura, lo digital, es una de los nichos importantes en los que ahora estamos centrados, que es lo digital, es decir, el lugar de todas las prácticas digitales en la juventud, que es fundamental. Profesora, aunque me has dicho al principio de la conversación que trabajas en una línea teórica, metodológica, sí me gustaría si tienes algún ejemplo para que lo entiendan las personas que nos estén escuchando y también la utilidad de la universidad pública en sus investigaciones a que llegue, ¿no?, a la sociedad, al final, a los grupos, en este caso de interés. ¿Algún ejemplo que nos pudieras contar de cómo esto que se investiga en la universidad al final acaba llegando a la sociedad? Pues mencionaba antes a Ángel Rivière y esto es siempre me gusta hablar de él, es algo que aprendí bastante de él porque Ángel trabajaba desde una perspectiva teórico básica, pero quien le conozca y quien conozca su trayectoria, que ha sido uno de los referentes del trabajo en personas del espectro autista, sabía que trabajaba siempre a la vez en el terreno aplicado en la educación y en llevar todo ese conocimiento que desarrollaba a la práctica. Yo lo aprendí con él precisamente mi trabajo con las personas con autismo. Esto lo he llevado y el grupo de investigación lo ha llevado. Un ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con esto que decía al final, antes, de las prácticas digitales. Nosotros llevamos ya bastantes años estudiando las prácticas digitales de la infancia y de la juventud. Empezamos de los 0 hasta los 35, porque cada vez la juventud el periodo se alarga más. Y durante mucho tiempo hemos estado estudiando a través de diseños metodológicos y teóricos sobre ese estudio, sobre comprender el papel de las prácticas digitales en los procesos de socialización de los más jóvenes. Y en este sentido nos hemos acercado a una perspectiva distinta a la que suele ser común, en la que siempre se plantean los problemas de lo digital en la juventud, los riesgos, y lo que hemos visto precisamente es la enorme potencialidad de las prácticas que desarrollan, ¿no? Esa mirada, por ejemplo, a que los jóvenes están perdiendo el tiempo, que cuidado con los niños más pequeños que se están poniendo en contacto con determinadas actividades digitales a lo mejor peligrosas, pues hemos fijado precisamente en el enorme potencial que pueden tener para el resto de sus prácticas, para la educación, para el contacto con la familia, para acercarse a cuestiones de ocio y de cultura que lamentablemente el COVID ha puesto en evidencia. Es decir, que tenemos que aprovechar eso, no verlo como un enemigo, sino aprovecharlo y tratar de comprender para aprovechar el enorme potencial. En ese proyecto estamos con una red de países bastante importante y es un estudio que, como digo, empieza a los 0 años directamente y está generando políticas de cómo trabajar eso, no solo en la seguridad, que es lo habitual, sino en la educación, en el contexto familiar, en el contexto escolar, en la ciudad también. Y como digo, están trabajando pues como 18 países
del entorno europeo y nosotros desde Madrid y desde Barcelona principalmente estamos trabajando. Conociéndote, profesora, seguro que los retos de futuro son muchos, porque seguramente en un campo tan grande como decíamos antes, pues hay muchas cosas que hacer. Pero tu grupo de investigación, ¿qué retos de futuro marcáis para seguir investigando o qué nuevas líneas estáis planteando empezar a estudiar? Esta última que te contaba, lo último que te contaba, es una de las cuestiones más importantes. Como te decía, siempre tenemos una mirada al cruce de nuestros temas de investigación con las familias y la infancia y juventud más vulnerables. Esta es otra de las cuestiones más importantes. Siempre que trabajamos algún campo de estudio, ya sea las prácticas musicales que te decía antes o las prácticas de socialización literaria o en este caso las prácticas digitales, siempre tratamos de comprender eso dentro de aquellas poblaciones más vulnerables, ¿no? Porque nos parece fundamental tratar de comprenderlo desde lo que sería la investigación básica, cualquier reto, cualquier pregunta de investigación, pero que luego eso lleve a la realidad, llega a la realidad con una intervención, con cambiar situaciones, con tratar de potenciar y de permitir que toda la infancia y toda la juventud tenga acceso y pueda aprovecharse de esas cuestiones. Eso es otro de los retos fundamentales que nos planteamos en el grupo. Hay que generar conocimiento, pero hay que aplicarlo también. Seguro que hay organizaciones que al escuchar esto podrían estar pensando, me gustaría poder colaborar, trabajar conjuntamente con vuestro grupo de investigación de infancia contemporánea. ¿Cómo podrían colaborar o qué mensaje les mandarías a ese tipo de organizaciones para que vean a la universidad pública y concretamente a la Facultad de Psicología y a tu grupo para colaborar y conseguir objetivos comunes? Eso ha sido siempre otra de las señas de identidad del grupo. Muchos de los trabajos que hemos realizado ha sido a través del contacto con fundaciones, asociaciones y colectivos, ya sea con fundaciones educativas generales, como puede ser la FIME, la Fundación Yehude Menuhin, en el terreno de la música y la cultura, o la Fundación La FUEN, con centros escolares, pero también con centros como es el CENSE, la Confederación Nacional de Sordos Española. Hemos colaborado muy estrechamente con ellos porque no se puede estudiar, no se puede trabajar si no trabajas directamente con los colectivos que están trabajando. Y en general siempre ha sido o bien porque nos hemos acercado nosotros a ellos y a ellas, o directamente porque han conocido nuestro trabajo y se han puesto en contacto con nosotros. Una cuestión importante son las redes, son estar en contacto y moverse dentro del mundo de la comunicación en redes y directamente o ponerse en contacto, conocer nuestros trabajos o en muchos casos somos nosotros mismos los que nos ponemos en contacto con quienes trabajan con esos. Save the Children, por ejemplo, que hablaba de los colectivos vulnerables, ha sido una de nuestras últimas colaboraciones. La verdad es que la infancia y la juventud son campos que la Universidad Autónoma de Madrid lleva muchísimos años trabajando, no solo el grupo de investigación de la profesora Morgade, sino otros grupos de investigación, porque creemos realmente que una universidad pública de utilidad es aquella que se involucra con su sociedad y obviamente la juventud, la infancia, es un número muy considerable, ¿no?, de personas y que todos estamos de una forma directamente involucrados en ellos. Profesora, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres. Bueno, pues con respecto a lo que estabas diciendo, Fidel, que como dices es nuestro futuro, la infancia y la juventud, también me gusta recalcar que la universidad es un espacio también de socialización y que otra de las miradas que nos gusta es transferir el conocimiento al propio contexto en el que estamos trabajando. Los estudiantes que están en la universidad también es el futuro de la propia universidad y el trabajo tiene que llegar también ahí. Esto es otra de las cuestiones que nos gusta en el grupo de investigación tener en cuenta. Estamos dentro de la sociedad ya como universidad. Doctora Marta Morgade Salgado, profesora e investigadora del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la UAM. A vosotros. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.